Hola Altubers, hoy vamos a hablar de un tema muy serio, tan serio como la muerte. Al hilo del estreno de la última película de Constantin Costa-Gavras, o Costa-Gavras, como debería ser más correcto, pero como lo anglizamos todo, pues acabamos llamando de cualquier manera a nuestros héroes de toda la vida. El último suspiro, vamos a hablar de la muerte porque de eso es de lo que trata la película, del acercamiento a los últimos días y de cuáles podían ser las reflexiones, cuáles podían ser los sentimientos, cuáles pueden ser las cosas que nos afectan, cuáles son, en definitiva, los últimos pasos, los últimos suspiros. Quiero advertir de entrada que yo soy muy fan de Costa-Gavras. Me parece que su ciclo de películas políticas de los años 60-70 son de lo más importante que ocurrió por aquel entonces y, en consecuencia, hay que tener al maestro en la consideración que se merece. Y es verdad que prácticamente toda su obra merece una revisión interesante, a pesar de que cuando hace películas algo menores, generalmente los puristas acostumbran a lanzarse sobre él para decir, hombre, este no es el gran Costa-Gavras, sino que es un Costa-Gavras menor. Bueno, pues debemos decir que en líneas generales El último suspiro es un Costa-Gavras muy menor, porque verdaderamente es una película que parte de un libro que ya tiene un pie forzado, que hace que, de alguna manera, este análisis tan importante del que veníamos a hablar hoy aquí se vea condicionado por las circunstancias del mismo. Me voy explicando. La película El último suspiro está hecha por un cineasta de 92 años, lo cual yo creo que también es una característica que tiene su importancia, alguien que está muy cerca de aquello que está contando. Por otra parte, está basada en un ensayo, lo cual es un problema. Y digo que es un problema porque, y esta es una opinión personal, creo que más o menos matizada, los ensayos suelen ser reiterativos, insisten casi siempre en lo mismo, dan vueltas a las mismas cosas y rellenan minutos y páginas a base de insistir en lo que ya se nos ha contado. Esto para una película tiende a ser letal. Y por otra parte, los autores del libro, que son, por un lado, Regis Debray, un filósofo francés de amplia trayectoria, un hombre que ha analizado la sociedad, la vida francesa y la del mundo por extensión, y por otra parte, Claude Granger, que es un médico especializado en cuidados paliativos. Los dos, a partir de la experiencia del propio Debray, empezaron a analizar esto de la muerte y qué es lo que se puede hacer. Pero la profesión o la especialidad del médico hace que se oriente casi exclusivamente a la sección de cuidados paliativos, lo cual es muy, muy limitado, porque esos últimos tiempos de la vida no tienen que ser necesariamente a través de los cuidados paliativos. Bien, dicho esto, y teniendo en cuenta estos puntos de nacimiento de la película, ya tenemos algunos asuntos débiles que conviene tratar. Por otra parte, hay que reconocerlo, el director no ha sido nunca un gran innovador desde el punto de vista cinematográfico, no iba a serlo ahora a los 92 años. Así que por ese terreno no hay nada que destacar. Pero el problema está en lo que ya apuntábamos. Hay una continua repetición de esquemas. Es una reunión de historias que prácticamente van todas en la misma dirección. Y eso no es bueno porque ya lo hemos visto. Es verdad que el director se esfuerza en contar las historias de manera diferente, pero en definitiva se trata siempre de vamos a recurrir a los cuidados paliativos para que los últimos tiempos de estas personas sean un poco menos desagradables. Pero no se tiene en cuenta, por ejemplo, el problema físico de estas personas, psíquico, perdón. Hablamos de solucionar el dolor físico, pero no de solucionar tanto, bueno, se intenta por supuesto también, el dolor psíquico, porque esa cercanía con la muerte crea en el enfermo, evidentemente, una serie de reacciones que no son precisamente agradables. Y aquí en esta película se pretende que, una vez solucionado el dolor físico, la vida sea maravillosa, aunque sea terminal. Y bueno, esto merecería una reflexión un poco más profunda, un análisis
que nos lleve a conclusiones un poco más serias que todo esto. Yo entiendo que los dos protagonistas, uno de ellos médico especializado en ello y el otro de alguna manera enfermo, cliente afectado por la situación, se agarran a la esperanza de que la vida es mucho mejor de lo que pensamos, pero tampoco es totalmente cierto. Bueno, ya digo que es una materia para discutir, que cada uno la aplique en su círculo cercano, no vamos a discutirlo aquí y mucho menos lo voy a discutir yo conmigo mismo. Pero digamos que, en líneas generales, la película El último suspiro deja un pozo como de caramba, podía haber sido mejor. Y eso en la trayectoria de un hombre como Costa Gabras, pues es un poco como no sé si va a ser su última película, es muy posible, pero en cualquier caso es un final poco adecuado. Repasando un poco su trayectoria, digamos que Costa Gabras, griego-francés, es el autor de Los raíles del crimen, su primera película allá en el año 64, que es un thriller, un polar, que estaba muy bien, protagonizada por Yves Montand, una historia muy atractiva que continuó después en Sobra un hombre, que es también un thriller, pero ambientado en la resistencia durante la ocupación alemana. Las dos películas son muy valiosas, muy entretenidas, muy interesantes y la verdad es que en el segundo caso tiene un reparto de esos verdaderamente gloriosos de las mayores firmas y rostros del cine francés de la época, del año 67. Pero a continuación es cuando llega el momento de gloria de Costa Gabras con su trilogía política. La trilogía política la componen Z, La confesión y Estado de sitio. Son 3 películas que hablan de la política a través de diferentes casos. En el caso de Z, el asesinato de un líder político de izquierda durante la dictadura de los coroneles en Grecia. En el caso de La confesión, las represalias contra un disidente del este de Europa, Arthur London. Y, por otra parte, en Estado de sitio, el análisis de las dictaduras y de los movimientos guerrilleros en Latinoamérica, con el secuestro de un diplomático europeo. Las 3 películas están protagonizadas por Yves Montand, que está claro que era por aquel entonces el actor favorito del director. Y las 3 películas tienen un rigor verdaderamente ejemplar. No se casan con nadie, disparan a izquierda y a derecha, analizan críticamente todas las situaciones, ven lo bueno, lo malo de todos los pensamientos políticos y todas las ideologías. Y la verdad es que esto lleva a paradojas como, por ejemplo, lo que ocurrió en España, que no se pudieron ver la primera y la tercera película y sí se vio la segunda, que ponía a escuadra a la parte comunista. En definitiva, que era un tipo, el bueno de Costa Gabras, capaz de meterse absolutamente con todo el mundo. Y esta trilogía creó escuela. Después se desilvanó un poco y llegaron esas menos interesantes películas hasta que empezó su carrera estadounidense. Esta comienza con Desaparecido en el año 81, hablando, como sabéis, de la dictadura de Pinochet en Chile, con Jack Lemmon y Sissy Spacek como protagonistas. La película fue un bombazo en su momento, fue un gran éxito y facilitó que este buen hombre pudiera hacer otras películas en Estados Unidos, como El sendero de la traición, en la que analizaba a los grupos de ultraderecha en el medio oeste profundo de Estados Unidos, La caja de música, donde se recuperaba un episodio del nazismo, o Mad City, donde ponía a escuadra las instituciones estadounidenses a través de un secuestro protagonizado por John Travolta, etcétera, etcétera. Las películas eran valiosas, interesantes y muy, muy atractivas, y demostraban que este hombre tenía valor. Y después ya vuelve a Europa, hace Amén, sobre las intrigas vaticanas, hace Arcadia, que es una película también mirando un poco hacia la utopía, hace El Capital, basado en un cómic muy, muy irreverente sobre la política francesa y muy divertido también, y hace incluso Comportarse como adultos, que es una especie de biografía de un episodio con Varoufakis de protagonista en los tiempos de la crisis en Grecia y demás. Esa película, por ejemplo, la pusieron muy mal mucha gente y a mí me parece una película también valiosa. Pero, en fin, este último suspiro, por cierto, podemos revisar algunas otras películas que hablan de la muerte. Veamos, pues, cómo ha abordado el cine ese tránsito de la vida a la muerte.
Generalmente a través de gente que ha tenido algún conflicto y que ha quedado enfermo terminal, herido terminal, accidentado terminal y que no encuentra la salida para sus males. Y la muerte le parece una solución verdaderamente mucho más atractiva que la permanencia en esa especie de semivida, a veces vegetativa, a veces muy limitada. Un caso paradigmático sería el de Mar Adentro, de Alejandro Amenábar, que es la historia de Ramón Sampedro, una historia real de un joven que con 25 años, creo, tuvo un accidente marino, se golpeó contra el suelo del lecho marino y quedó tetrapléjico, y así estuvo casi 30 años en una cama y soportando unas condiciones de vida verdaderamente difíciles, y mantuvo incluso un enfrentamiento legal por el derecho a una muerte digna, por el derecho a la eutanasia, que es algo que debería estar regulado en todas partes y que, sin embargo, pues todavía encuentra grandes resistencias en muchas partes. Mar Adentro fue una película muy famosa en su momento, optó al Oscar y, bueno, pues Javier Bardem tuvo aplausos por su interpretación de Ramón Sampedro. Es una película valiosa en el sentido de que planteaba una disyuntiva verdaderamente interesante. La misma que planteaba la película de Julian Schnabel, que no es un cineasta, es un artista plástico, pero que ha hecho algunas películas interesantes, que se titulaba La escafandra y la mariposa, y que cuenta otra historia real de una persona que tuvo un ataque masivo, un ictus masivo, y se quedó absolutamente paralizado hasta el punto de que solo podía mover un párpado de un ojo. Y bueno, para contar esta historia, que ya de por sí es excesivamente estática, Schnabel recurre a una serie de elementos que hacen la película tremendamente atractiva. Pero el problema es el mismo exactamente que el de Ramón Sampedro. A ver, este hombre, el afectado, escribió un libro dictando letra a letra con el parpadeo de su ojo, lo cual es una tarea verdaderamente titánica, y al mismo tiempo iba un poquito más allá de la reflexión de ¿debo morir ya o debo permanecer así tal como estoy? Incluso tenía algún arrebato humorístico y desde luego había planteamientos filosóficos de auténtico calado. Esta es una película que, a pesar de que no se ha visto mucho, lo cierto es que merece mucho la pena. Y otra película que habla prácticamente de lo mismo, aunque no se base en un hecho real, es Mi vida es mía, del año 1979. Mi vida es mía cuenta la historia de un triunfador de 30 y tantos años que un día tiene un accidente automovilístico, queda parapléjico y se enfrenta también a la posibilidad de conseguir la muerte en Estados Unidos, cuando evidentemente aquello estaba prohibido. Y es el enfrentamiento entre el enfermo, interpretado por Richard Dreyfuss, que por aquel entonces estaba muy alto en la consideración de los espectadores porque había protagonizado las películas de Spielberg, Tiburón y Encuentros en la tercera fase, y John Cassavetes, que por otra parte, además de actor, era un director de gran prestigio. La película está dirigida por John Badham, el director de Fiebre del sábado noche, que evidentemente era mejor director del que parecía que era. Y a mí la película siempre me ha parecido muy ejemplar, muy medida, muy calculada en sus manifestaciones, muy pensada y muy justificada en cuanto a las decisiones a tomar. Y yo creo que es una película en la que sale a la luz una vez más la necesidad de una regulación de este tipo de cosas. En ese sentido hay otra película más famosa todavía, que sería Million Dollar Baby, de Clint Eastwood, donde Hilary Swank, una boxeadora a la que Eastwood apadrina y entrena, tiene un accidente en el cuadrilátero, queda parapléjica también y pide morir. Es una película mucho más melodramática, también es una película no basada en hechos reales, sino en un hecho, digamos, general, que permitió que algunos se llevaran Oscar, como Hilary Swank o Morgan Freeman, y la verdad es que la película es emocionante y está muy bien. Otras historias no tan traumáticas, pero que llevan al mismo sitio, estarían contadas en películas como Tierras de Penumbra, una historia real. La contó C.S. Lewis, el autor de las novelas de Narnia, que, amigo de Tolkien y toda esa peña, y que tuvo, a pesar de que él había sido
ha estado muy ausente de las relaciones amorosas, conoció a una poetisa estadounidense, Joy Gresham, que le puso patas arriba a la vida, apareció en su vida con su hijo y la verdad es que a él le emocionó y cuando ella enfermó y caminó hacia la muerte, C.S. Lewis escribió un libro que se titulaba Una pena en observación, que es un muy buen título, porque muestra que hay un interés por analizar las cosas, incluso los sentimientos. Los sentimientos igual hay que dejarlos volar libres, pero también de vez en cuando conviene analizarlos y saber por qué están ahí. Y la película que dirigió Richard Attenborough con Anthony Hopkins y Debra Winger, pues también era una película muy de cámara, muy pequeña, muy emocionante y que estaba muy bien. Otra película sería el caso de Mi vida sin mí, de Isabel Coixet, donde la protagonista sabe que va a morir y se empeña en dejar el mundo arreglado para aquellos a los que quiere, su marido, sus hijos y demás. Y va haciendo pequeñas cosas. Es una película más bien intencionada, tratando de dar entusiasmo y optimismo a través de esos pequeños actos de la protagonista, ¿no? Pero también tiene su encanto y su emoción y yo creo que merece la pena echarle un vistazo. Y otra película súper famosa sería Las invasiones bárbaras de Denis Arcand, que es un cineasta canadiense que había hecho pues algo así como 15 años antes una película titulada El declive del Imperio Americano, que no era otra cosa que la reunión de amigos típica de las películas de Woody Allen, pero sin tanto humor como Woody Allen y un poquito más de acidez y una visión, digamos, canadiense, quebecois en este caso, de la vida. La película en su momento, quizá por el título, fue muy famosa y ya digo, 15 años más tarde, 16, el bueno de Arcand, después de hacer otras películas como Jesús de Montreal y demás, hizo una secuela titulada Las invasiones bárbaras, donde aquellos personajes se reúnen porque uno de los componentes del grupo tiene cáncer y está a punto de morir. La película también tiene grandes dosis de humor a veces un poco amargo, humor un poco revenido en el sentido de que, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué nos reímos exactamente, ¿no? Esto también es algo que debería ser más explorado en las películas, ¿no? Esas reacciones a veces espontáneas, a veces no tanto, que vienen dadas por la circunstancia de los personajes y de los protagonistas. Bueno, Las invasiones bárbaras también es una película famosa, como lo es Vivir, la película de Akira Kurosawa, que luego tuvo su remake inglés recientemente, que cuenta la historia de un funcionario triste, gris, aburrido, que cuando sabe que va a morir se empeña en un asunto social, el recuperar un parque infantil que le vuelve loco y que verdaderamente da sentido a su vida, ¿no? Kurosawa era muy bueno el tío y hay que reconocerlo. En ese sentido, quizá convendría ir a las películas donde la imaginería nos trae a la muerte, como por ejemplo en El séptimo sello, de Ingmar Bergman, donde el caballero medieval vuelve de las cruzadas con su escudero y se encuentra a la muerte en una playa y le dice que si viene a llevárselo, que le dé la oportunidad de jugar una partida al ajedrez con él. Y mientras van jugando la partida al ajedrez suceden otras cosas, pero al final lo inexorable de la muerte cae sobre el caballero, el escudero, el resto de personajes y se van todos por los cielos caminando hacia... vete tú a saber dónde, pero es una película tremendamente bella, amenazadora y acongojante, las cosas como son. En ese sentido es mucho más explosiva y vital All That Jazz, la película de Bob Fosse, si no supiéramos que verdaderamente lo que cuenta en esa película es lo que le ocurrió a él 5 años más tarde. Bob Fosse prefirió morir bailando y morir trabajando y dejándose la vida en el empeño para salir adelante y considerar la muerte como un enorme número musical como es el final de All That Jazz es algo verdaderamente merecedor de todo esto. Hay otras formas de muerte, como puede ser la de grupos salvajes, esos locos que deciden suicidarse matando gente, que también es una forma de analizarlo, que si lo juntamos con algunos momentos de la película anterior, tiene una reflexión bastante más profunda de lo que parece, o esas reflexiones de los replicantes de Blade Runner diciendo todos estos momentos se perderán en el tiempo como lágrimas en la lluvia. Al fin, vivas 6 años como los replicantes, vivas 80 o 100 como cualquier persona media en el mundo civilizado ahora mismo, el asunto está en que la muerte
no lo va a alcanzar.